aquella cruz donde sangró, murió Jesús, heridas que por mí sufrió, crucificado Salvador. Su cuerpo envuelto en dolor, en el sepulcro reposó, en soledad Él se quedó. Jesús Mesías, el Señor. Alabaré al Señor mi Dios, tu nombre yo proclamaré eternamente, te cantaré, Señor, Señor mi Dios. Pero al tercer amanecer, un gran estruendo se escuchó, donde esa muerte tu aguijón, Cristo Jesús resucitó. Alabaré al Señor mi Dios, tu nombre yo proclamaré, eternamente te cantaré, Señor, Señor mi Dios. Alabaré al Señor mi Dios, tu nombre yo proclamaré, eternamente te cantaré, Señor, Señor mi Pronto Él regresará, su rostro resplandecerá, en su presencia estaré, y cara a cara le veré. Alabaré al Señor mi Dios, tu nombre yo proclamaré, eternamente te cantaré, Señor, Señor mi Dios. Alabaré al Señor mi Dios,
saludar a las personas que a través de la distancia nos están viendo o nos estarán viendo más adelante. Y quiero también pedirles una disculpa porque algunas de las grabaciones están saliendo muy oscuras. Estamos tratando de resolver esa situación, así que vamos a dar pasos en ese sentido. En este día vamos a iniciar una serie corta de sermones acerca de Israel, la nación de Israel, y el título para el día de hoy es Israel es pueblo de Dios con una condición. Amén. La cita bíblica principal está en Deuteronomio capítulo 28, versículos 1 y 2, y luego pasamos al verso 15. Quisiera pedirles que mantenga su Biblia abierta, y porque hoy, a diferencia de otros días, vamos a estar citando bastantes detalles de texto bíblico que son importantes para nosotros poder entender esta enseñanza. Así que vamos a leer lo que dice la palabra de Dios. Deuteronomio 28, verso 1 dice: acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra, y vendrán sobre ti todas estas bendiciones, y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Verso 15. Pero acontecerá, si no oyeres la voz de Jehová tu Dios, para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti todas estas que maldiciones y te alcanzarán. Oremos. Padre amado, quiero agradecerte esta oportunidad de tener esta palabra tuya en medio nuestro. Quiero rogarte, oh Dios, que este sermón de este día nos ayude a aprender dos cosas: a poder entender que Israel es tu pueblo con una condición. Si esa condición no está, Israel deja de ser tu pueblo, tu nación en la tierra. Ayúdanos, Señor, a poder entender estas verdades, poder comprender que en esta vida todo tiene una condición de ser. Ayúdanos también, Padre, a comprender que nosotros vamos a recibir de ti bendiciones. Vamos a ser tu pueblo escogido, tu pueblo amado, con una condición, y es serte fieles a ti. Es que tú ocupes el primer lugar en nuestras vidas. Señor, que esta enseñanza quede grabada en lo más hondo de cada corazón. Te lo pido, Padre, en el nombre de Jesucristo. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Creo que todo el que está escuchando tiene algo muy claro en esta vida. ¿Y qué es? Que hay cosas que para que una persona la logre requiere una condición. Hay cosas que no llegan automáticamente, sino que tiene que hacer algo
la persona para lograrlo. Ese algo son las condiciones para que la persona logre su objetivo, logre su propósito. Si usted quiere hacer una carrera académica, vamos a ver, el que quiere hacer una carrera académica, ¿qué debe hacer? ¿Cuál es la condición para lograrlo? Tiene que estudiar. Sin estudiar es imposible que la persona pueda desarrollar una carrera académica. A través de la Biblia podemos ver una a una las promesas del Señor y todas son condicionales. Todas tienen condiciones, salvo una. ¿Sabe cuál es la única? La salvación, que usted no puede hacer nada para ganarla y para merecerla. Amén, hermanos. Somos salvos por gracia. Es un regalo de Dios. Ahora, vamos a pensar por un momento en el amor de Dios. Vamos a ver. El amor de Dios para que se manifieste en una persona, ¿es condicional o es incondicional? ¿Qué piensa? ¿El amor de Dios es condicional o es incondicional? ¿Por qué Dios me ama a mí? ¿Por qué? Porque Él me ama. ¿Ven? El amor de Dios es incondicional. Su amor está extendido a mí, que soy un pecador, que yo no lo merezco. Si fuera por merecerlo, lo único que Dios haría conmigo es destruirme, porque no merezco absolutamente nada. Tal vez alguien se siente mal, pero no por mí, sino por sí mismo. Dice, pastor, pero yo no soy tan malo. Ninguna persona es mala, pero todo ser humano es pecador, y todo el que es pecador hay un solo lugar que se merece y es el infierno. Entonces yo me merezco el infierno, pero como el amor de Dios es incondicional, Él ha extendido ese amor a mí, que no lo merezco porque soy pecador. Ahora, para que una persona pueda disfrutar del efecto del amor de Dios, ¿cuál es la condición? Tiene que arrepentirse del pecado. Noten, el amor de Dios es incondicional. Ahí está, me lo da sin yo merecerlo. Ahora, ¿qué es lo que tengo que hacer para yo recibir el efecto del amor del Señor? Tengo que arrepentirme del pecado. Si la persona no se arrepiente del pecado, nunca va a experimentar el amor y el perdón de Dios. Entonces, Dios ha puesto una condición para perdonar al hombre, y es que éste se arrepienta. Al hacerlo, el hombre recibe lo que no merece, que es la salvación. Ahora, Dios eligió a un pueblo entre todos los reinos de la tierra, y Dios le puso un nombre. ¿Sabe cómo Dios llamó a ese pueblo? Israel. ¿Y por qué Dios le puso Israel a ese pueblo? Porque ese era el nombre del fundador de ese pueblo. Jacob era su nombre original. Dios le cambió el nombre, le puso Israel, y por esta razón ese pueblo que el Señor eligió se llamó Israel. Aquel pueblo se originó en Egipto. Aquel pueblo inició con 70 personas. Pasaron un poquito más de 400 años y se multiplicó, creció hasta llegar a tener una población de más de 2 millones de personas. Cuando llegó Jacob a Egipto,
Él y su familia eran 70 personas. Cuando salieron de Egipto, 430 años más adelante, había más de 2 millones de personas que iban hacia la tierra prometida. Es con esta población que el Señor saca a su pueblo de Egipto, donde para ese tiempo los habían esclavizado, y el Señor, ¿qué hace? Los saca de la esclavitud y los conduce hacia la tierra prometida. Tierra que dice la palabra de Dios que fluía leche y miel. Estaba hablando de una abundancia, de una bendición, de una gracia especial en aquel lugar. La lectura que hemos leído hoy, y que le invito a que usted tenga su Biblia a mano, fue escrita casi 40 años después del pueblo haber salido de Egipto. Moisés, un poquito antes de entrar a la tierra prometida, reúne al pueblo, reúne a los ancianos y les encomienda a ellos que le enseñaran 3 cosas. 3 cosas que son las que voy a desarrollar en el sermón de este día. Moisés llama a este pueblo, es decir, a los ancianos. Él no podía reunir en una sola reunión más de 2 millones de personas, pero sí usa a los ancianos, a los líderes, y les enseña 3 cosas. Primero, las bendiciones de la obediencia. Segundo, las consecuencias de la desobediencia. Y tercero, las condiciones para la restauración y para recuperar la bendición. ¿Usted las recuerda? 3 cosas muy sencillas, y en eso se basa el sermón de este día. Las bendiciones de la obediencia, las consecuencias ¿de qué? De la desobediencia. Y tercero, tenemos aquí las condiciones. ¿Para qué? Para que habiendo desobedecido puedan ser restaurados y recuperar la bendición que perdieron. ¿Cuáles eran las bendiciones que vendrían de la obediencia? ¿Cuáles serían? Están aquí. Deuteronomio capítulo 28, verso 1. Escuche lo que dice allí la palabra del Señor. Acontecerá que si oyeres que... ¿Usted está leyendo conmigo? Lea la palabra, aunque sea aquí en la iglesia. Vamos a aprovechar que estamos aquí. En la casa no hay tiempo, pero aunque sea acá en la iglesia. Acontecerá que si oyeres que atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios, ¿qué hará? Te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. ¿Qué es esto? Exaltar, poner por encima, ser más grande, ser más importante. Dice el verso 2, y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán. ¿Cuál es la condición? Si oyeres la voz de Dios. Note hermanos, que aquí en estos 2 versículos 2 veces repite algo, dice, ¿cuál es la condición? Si oyes, si obedeces, si pones atención a lo que Jehová tu Dios te dice, entonces tú tendrás bendiciones. Si el pueblo obedecía a lo que Moisés había escrito, el Señor, ¿qué iba a hacer con Israel? Lo iba a convertir en el reino más importante de toda la tierra. Israel sería la nación sin igual
en este mundo, el modelo de nación en este mundo, gozaría de paz. ¿Tiene paz Israel? ¿Tiene paz? Gozaría de paz, tendría una gran prosperidad material. ¿Cuál era la condición? Vamos a ver. Si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Ahora, miren, desde el verso 3 hasta el 14, y yo no lo voy a leer todo, pero aparecen todas las bendiciones. Yo no sé si alguien durante la semana se tomó el tiempo para leer esto. Sería interesante. Si usted no lo ha hecho, les recomiendo esta tarde, sáquese un tiempo y vea esto, léalo. Ahora, desde el verso 3 hasta el 14, ahí señala todo lo que iba a ser las bendiciones que ellos recibirían. Yo voy a resumirlo solamente. Los israelitas tendrían bendiciones en las ciudades y en los campos. Los israelitas se reproducirían enormemente, ellos como personas, pero también los animales que criaran iban a reproducirse enormemente. ¿Qué representaba esto? Progreso, prosperidad. Todos sus productos que elaboraran serían bendecidos. El pan, lo que hicieran, todo lo que fabricaran iba a ser bendecido abundantemente, prosperado de manera abundante. Si una nación se levantaba contra Israel, mire la promesa, Dios mismo los iba a derrotar. ¿Están entendiendo esto? No era que Israel iba a ir con un ejército y Dios le iba a dar la victoria a través de un ejército. No. Si un pueblo se levantaba contra Israel, Dios mismo los iba a derrotar. Ellos no tendrían por qué pelear. Así que esto era, ¿qué? ¿Parte de qué? De la bendiciones por la obediencia. Las cosechas cada año serían grandiosas. No tendrían ningún tipo de plagas. Tendrían abundante lluvia cuando sembraran sus cosechas. Así que estas cosechas iban a ser superabundantes, iban a tener alimentos para suplir toda la necesidad y aún para vender a otros pueblos. Si hacían ¿qué cosa? Las naciones del mundo comenzarían a temer a Dios. ¿A través de quién? De Israel. Verían el ejemplo, mirarían su prosperidad, mirarían su estabilidad, la paz que tendría Israel, llamaría la atención. Y el propósito de Dios es que a través de Israel todas las naciones del mundo pudieran conocer su palabra y al tiempo poder recibir lo mismo que Israel había recibido. ¿Están entendiendo ya por qué Dios escogió este pueblo? Era para que este pueblo sirviera de modelo al mundo y la gente pudiese ver en Israel lo que tenían que hacer para poder vivir en paz y vivir en tranquilidad. Los versos 13 y 14, le invito que lo lea conmigo, dicen: ¿cuáles son las condiciones para que todo este listado de cosas que he mencionado se cumplieran? Dice el verso 13: te pondrá Jehová por cabeza y no por cola, y estarás encima solamente y no estarás debajo. Sí que si obedecieres los mandamientos de Jehová tu Dios, que yo te ordeno hoy, para que los guardes y cumplas. Otra vez vuelve a reiterar, ¿cuál es la condición? Y si no
te apartares, si no te apartares de todas las palabras que yo te mando hoy, ni a diestra ni a siniestra, para ir tras dioses ajenos y servirles. ¿Cuál era la condición? Israel, mantente fiel a la palabra de Dios, no adore ídolos. ¿Qué es un ídolo? ¿Qué es un ídolo? Toda cosa que yo adoro en lugar de Dios es un ídolo, no importa el nombre que la gente le ponga. Eso es un ídolo. Cualquier cosa que yo adore en vez de Dios es un ídolo, es idolatría, es pecado. Uno de los peores pecados que existen es cambiar la imagen de Dios, que es invisible, por cosas visibles e imágenes de cosas que la gente la piensa y las hace. Si Israel era fiel, ¿qué tendría? Todas esas bendiciones. Y si usted la lee, cualquiera quisiera todo esto, todo esto que ofrece. Ahora, ¿cuáles serían las consecuencias de la desobediencia? Aquí es importante señalar que es verdad que el mismo Señor seleccionó a Israel como su pueblo entre todos los reinos de la tierra. Pero esto era así, sería así, si obedecían. ¿Qué dice el verso 15? Veamos el verso 15, ¿qué nos dice? Pero acontecerá, si no oyeres la voz de Jehová tu Dios, para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti todas estas ¿qué? Maldiciones, y te alcanzarán. Esto debe quedar claro, hermanos. Si el pueblo obedecía a Dios, iba a tener bendiciones. Si el pueblo no obedecía a Dios, iba a tener maldiciones. Así que, y aquí está la advertencia. La advertencia aparece desde el verso 16 hasta el verso 68. Aquí está todo lo que Dios le está diciendo. Recuerden, el pueblo está para entrar a la tierra prometida, todavía no ha entrado. Ahora Dios le está diciendo, ¿quiere disfrutar esta tierra? ¿Quiere vivir como una gran nación? Entonces obedece el mandamiento. Si no obedeces, en vez de tener bendiciones, tendrá que maldiciones. ¿Y cuáles serían? Yo voy a hacer un resumen por igual como hice con las bendiciones. Serían malditos en la ciudad y malditos en el campo. ¿Qué es esto? Hermano, iban a llevar maldición donde quiera que fuesen. Porque en este mundo hay dos cosas. El que no es bendito, ¿qué es? Bueno, no se puede ser una mezcla. Aquí no hay mezcla. Aquí o se es de un lado o se es del otro. O estamos con Dios. ¿No han escuchado un refrán que dice, usted quiere estar con Dios y el diablo? Algunas personas, no sé si, pero en República Dominicana sí. Usted como que quiere, cuando una gente dice que es bueno, pero está haciendo cosas malas, usted quiere estar con Dios y el diablo. Eso no se puede, hermano. Con Dios está exclusivamente. El que quiere estar con Dios y con el diablo, está con el diablo. Claramente y tristemente esa es la realidad. Porque Dios no necesita compartir su gloria con nadie. Así que aquel pueblo, si desobedecía, Dios les iba a traer mortandad sobre ellos y sus animales también. No tendrían esa prosperidad, ese crecimiento extraordinario. Si desobedecían, su tierra sería árida y con muy poca lluvia. Así que
estarían pasando mucho trabajo en aquel lugar porque aquella tierra no iba a producir abundantemente, habría poca lluvia y esto le impediría a ellos tener muchos alimentos en abundancia para ellos y para vender a las demás naciones. Si desobedecían, saldrían huyendo delante de sus enemigos. Cuando sus enemigos lo atacaran, tendrían que salir huyendo. Y el que conoce la historia de la Biblia, yo le pregunto, ¿destruyeron los enemigos a Israel en muchas ocasiones? ¿Sí? ¿Verdad? ¿Quemaron el templo? ¿Arrasaron con las casas? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque desobedecieron. Porque no fueron fieles al Señor. ¿Ha pasado esto? ¿Dónde están los judíos? ¿Dónde están? Por todo el mundo. ¿Por qué? Algunos han regresado a ese lugar. Pero ¿sabe qué ha pasado? ¿Qué ha sucedido? Sus bienes serían entregados a extraños. Los bienes de ellos iban a ser entregados a extraños. ¿Usted sabe cuál es el problema de los palestinos a Israel? ¿Sabe cuál es el problema? Que en el año 70 los romanos destruyeron Jerusalén. Murieron miles y miles de judíos. Muchos fueron al exilio. Pero en el año 135, un emperador llamado Adriano que gobernaba, aplastó esa parte allí de Israel. Y los judíos fueron prohibidos de vivir en Jerusalén por ley romana. Tuvieron que salir de esas tierras. Y ahí comenzó lo que se le va a conocer como la diáspora, donde los judíos tuvieron que salir y disgregarse por todo el mundo. Se prohibió que vivieran judíos en Jerusalén. Adriano, el emperador romano, en el año 135 cambió el nombre de Jerusalén. ¿Y sabe cómo le puso a Israel? Palestina. Eso fue en el año 135 de nuestra era. ¿Sabe lo que significa Palestina? Filistea. ¿Sabe por qué le puso a Adriano este nombre? Como castigo, ustedes saben que los filisteos eran el azote de Israel. Como castigo, le cambiaron el nombre Palestina. ¿Y qué pasó? Imagínese usted, desde el año 135 hasta el 2023, ¿cuántos años van? Casi 1900 años, ¿verdad? Durante esos 1900 años, Israel estuvo fuera de su tierra hasta que en el año 1948 se creó ese Estado de Israel. Después que Hitler mató a más de 6 millones de judíos en algo horroroso, se creó el Estado de Israel. Ahora, Israel vuelve a sus tierras. ¿Y quiénes están viviendo allí? ¿Quiénes están viviendo allí? Los palestinos. ¿Qué tiempo tienen viviendo allí? Desde el año 135 hasta el 1948. Estamos hablando de más de 1800 años. Entonces los palestinos dicen, esta tierra es de nosotros porque el abuelo del bisabuelo de mi tatarabuelo nació aquí. ¿Qué iba a pasar con Israel si desobedecía? Que sus bienes serían entregados a extraños. Israel está peleando por pedacitos de tierra y por ocupar barrios y todas estas cosas. Esa es la razón por la cual han estado viviendo de esta manera. Así que los descendientes serían entregados a otras naciones. Tendrían que irse a vivir en cautiverio a otros países. Allí servirían a otros dioses. Perderían su condición de reino independiente. Quedarían muy pocos en número en vez de ser incontables como las estrellas del cielo. Dios dijo
Abraham que sus descendientes serían incontables. En Israel viven 9 millones de judíos y acá en Estados Unidos creo que hay como 5 o 6 millones. No son tantos comparables con la promesa que Dios le dio a Abraham. Serían esparcidos. Lo que estoy diciendo ahora, hermanos, es el resumen. Usted léase este capítulo 28, léaselo despacio, usted va a ver todo lo que dice allí. Ellos serían esparcidos entre todas las naciones de la tierra y allí vivirían temerosos, sin paz ni tranquilidad. Así lo dice la palabra de Dios. ¿Saben ustedes que donde quiera que llegaba un judío era repudiado? Los marcaban. La misma Iglesia Católica tenía sectores que se llamaban guetos, donde los judíos tenían que vivir en esa comunidad y los judíos tenían que usar una especie de sombrero como con pico y eran marcados y la sociedad los rechazaba donde quiera que iban. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Por desobedecer al Señor, por no obedecer lo que Dios les había establecido. ¿Qué tenemos? Las bendiciones de la obediencia y ¿qué cosa? Las maldiciones de la desobediencia, las consecuencias de la desobediencia. ¿Cuál de los dos ha venido sobre Israel? Vamos a ver, ¿la bendición o la maldición? ¿Cuál de los dos ha venido? El Israel actual como país, la actual nación de Israel como país, ¿es obediente a los mandatos de Dios? ¿Obedece a los mandatos del Señor? Háblele a un judío de Jesús. ¿Y quién es Jesús? ¿Quién es? Es Dios hecho hombre, es el Mesías. Háblele a un judío de Jesús, escupe. Ahora, yo pregunto, ¿puede Israel mantenerse siendo el pueblo de Dios con esas condiciones? ¿Ah? ¿Sí? ¿Sí? ¿Siendo desobediente? ¿Están bajo qué? No están bajo bendición. Esto es importante que lo entendamos, hermanos. Es importante que entendamos que el hecho de una persona, por ejemplo, si yo le pregunto a usted, un judío que maldice el nombre de Jesús porque lo maldicen, ¿puede ser pueblo de Dios? O sea, es imposible. Porque es judío, porque Dios le prometió a Abraham. Hermanos, vamos a ser sabios, vamos a ser inteligentes. Acabamos de leer que Dios le dijo, si ustedes obedecen, van a ser mi pueblo especial. Si ustedes desobedecen, le van a llegar maldiciones. Ahora, ¿puede esto cambiar para Israel? ¿Puede cambiar? ¿Puede cambiar? Amén. Puede cambiar. ¿Cuáles son las condiciones para ser restaurados? Recuérdense, perdieron las bendiciones, han recibido maldiciones, pero hay una condición para ser restaurados y tener bendición. Quiero que usted vaya conmigo a Deuteronomio capítulo 30. Vayamos ahí mismo. Deuteronomio capítulo 30. Noten, porque Dios es tan sabio. Y déjeme decirle que esto fue escrito 40 años después de haber salido de Egipto, cuando iban a entrar a la tierra prometida. Dice Deuteronomio 30, verso 1. Sucederá que cuando hubieren venido sobre ti todas estas cosas, la bendición y la maldición que he puesto delante de ti, noten, va a venir la bendición, pero también la maldición, y
te arrepintieres en medio de todas las naciones, a donde te hubiere arrojado Jehová tu Dios. ¿Dónde han andado los israelitas? En todas las naciones. ¿Se han arrepentido? ¿Se han arrepentido? Dice el verso 2, y te convirtieres a Jehová tu Dios, y obedecieres su voz conforme a todo lo que yo te mando hoy, tú y tus hijos, con todo tu corazón y con toda tu alma. Entonces Jehová hará volver a tus cautivos y tendrá misericordia de ti, y volverá a recogerte de entre todos los pueblos a donde te hubiere esparcido Jehová tu Dios. ¿Qué se necesita para que Israel recobre la bendición? Arrepentirse, arrepentirse. Israel disfrutó en cortos periodos la bendición de Dios. Y lo vemos en la Biblia. Hubo momentos en los cuales el Señor destruyó a sus enemigos sin ellos dar un paso. Y cómo Dios se glorificó. Cuando el pueblo obedecía a Dios, tenía las bendiciones. Cuando el pueblo desobedecía, caía en manos de sus enemigos. Y los enemigos lo oprimían. Así que Israel disfrutó de cortos periodos de la bendición de Dios, pero ha sufrido por miles de años las consecuencias de la desobediencia, y es lo que vemos todavía hoy. Pero las cosas pueden cambiar. Es más, le aseguro que van a cambiar en el futuro. Amén. Van a cambiar en el futuro. ¿Qué es lo que tienen que hacer para que las cosas cambien y ser restaurados? Note lo que dice este verso 1 de Deuteronomio 30, el que leímos. ¿Qué dice? Si el pueblo se arrepintiere. Mire lo que dice la mitad, la parte B. Y te arrepintieres en medio de todas las naciones a donde te hubiere arrojado Jehová tu Dios. Déjenme explicar esto. Dios le dio la tierra de Canaán. Esa tierra era para ellos, para que la disfrutaran sin ningún peligro, sin ningún problema. Pero por desobediente, ¿qué pasó con ellos? Tuvieron que salir huyendo, abandonar esa tierra. ¿Y dónde están? Están en todas partes, en todos los lugares del mundo. Ahora, Dios dice, si donde tú vas, si a las naciones donde va a ir a causa de la desobediencia te arrepintieres, entonces yo te voy a restaurar. Es solo después del arrepentimiento que Dios promete restaurarlos. Pero ese arrepentimiento todavía no ha sucedido, o ya pasó. ¿Ya se arrepintieron? 2000 años después de Cristo, no creen en Él. No creen en su palabra. No creen en su evangelio. Hablar de Cristo allá en Israel va a recibir casi la misma presión que tuvieron los apóstoles cuando hablaron acerca de Cristo. No es tan fácil. Sin embargo, en el monte Carmelo, el monte donde el profeta Elías subió, que vio aquella nubecita, ¿sabe lo que hay en el monte Carmelo allá en Israel? El centro de una religión pagana que se llama la fe Bahá'í. Ahí está, un lugar hermosísimo, es una pequeña montaña y la verdad es hermosísimo ese lugar. Allí está el centro de la fe Bahá'í, de la adoración a Baal. Eso está allí. Usted le habla de Cristo a los judíos ortodoxos y casi lo golpean. No le hable de Jesús. Le voy a decir algo que viví en una ocasión. Un día estaba haciendo un negocio de un auto aquí. Y recuerdo que la persona que estaba haciéndome el financiamiento, ustedes saben que esto se toma tiempo hacer esto. La persona es un judío, nació en México. Y estamos conversando
y de repente me doy cuenta que es judío por lo que él tenía en su oficina. Y le digo, ¿sabe que la persona más importante para mi vida es un judío? Y se rió. Y cuando le dije, se llama Jesús, creo que no me mandó a salir de la oficina porque él trabajaba allí y estábamos haciendo un negocio. Yo quisiera que usted viese lo que yo vi, cómo le cambió el rostro a ese señor cuando le hablé de Jesús. Hermano, por favor, despertemos. Sin Cristo no puede nadie ser pueblo de Dios. Sin Jesús nadie puede ser pueblo de Dios. Hasta que Israel no reconozca al Señor Jesús como el Mesías y Salvador, no serán restaurados a la bendición de Dios. ¿Usted cree que este conflicto lo van a resolver? Esta guerra va a terminar. Va a terminar. No sabemos si se extienda a otras partes, eso no lo sabemos, pero esta guerra va a terminar. Ahora, ¿usted cree que con el fin de la guerra los judíos van a vivir en paz? No van a tener paz hasta que no se arrepientan y acepten a Cristo, hasta que la nación no diga Jesucristo es el Señor y Él es el Mesías. Israel no tendrá paz. ¿Está cómo? ¿Cómo está? ¿Está bajo bendición o bajo maldición? Eso es lo que dice la palabra de Dios. Yo no estoy, acá no me estoy inventando una doctrina, una enseñanza nueva. Mientras tanto, hasta que no se arrepientan, estarán pasando por muchas situaciones difíciles. Y lo vamos a estar viendo, tristemente. Y no tendrán paz en el tiempo presente. Quiero concluir señalando algo muy importante. No todos los israelitas han sido rebeldes y desobedientes, Amén, hermanos. Acá yo no estoy diciendo que ellos como raza, como nación, sí. Siempre entre ellos ha existido un remanente fiel a Dios. Ahí están los profetas, los siervos de Dios. Ahí están los apóstoles. Pablo era judío y todos los que escribieron la Biblia eran israelitas. Es decir, ha habido ¿qué? Un remanente fiel. Y ese remanente ha disfrutado de la bendición del Señor, pero solo ellos de forma individual. Pero siempre ha sido un número pequeño comparado con los demás incrédulos y rebeldes contra el Señor. Es un número pequeño. En este mismo tiempo hay judíos mesiánicos. Ellos son parte del pueblo fiel a Dios. Esos judíos que creen en Jesús sí son pueblo de Dios. Amén, hermano. Esos judíos que creen en Jesús sí son pueblo de Dios. Ese grupo pequeño que cree en Jesús como su Salvador está allá, pero aún muchos de ellos no lo manifiestan abiertamente por temor a perder las tradiciones de los padres. Otra experiencia que viví, andaba con mi esposa, estábamos en un lugar buscando algo que ella quería y mientras esperábamos, está sentada al lado mío una señora, habla español y el que se me sienta al lado y habla español le voy a hablar de Cristo. Sí, a veces hasta en inglés me atrevo a decir algunas cosas ahí maldichas, pero con buena intención. Y le estoy hablando de Cristo. Y la señora me ve y me dice, yo soy judía. Y la observo y le digo, Yahshua HaMashiach. Eso es en hebreo, Jesús es el Mesías. Y me dijo, sí, lo sé. Y le pregunté, ¿y la sinagoga donde tú vas? Hay muchos que creen como tú. Y me dijo, sí. Y le pregunté, ¿pero por qué no lo dicen abiertamente si no nos atrevemos por temor de que nos expulsen?
creen en Jesús y para ellos es más importante guardar la tradición que servir al Dios creador de todas las cosas. Quiero que entiendan esto, mis hermanos. La historia de Israel, lo que he narrado, debe traer a nosotros ¿qué? Una profunda reflexión como cristianos. El mensaje es muy claro, es sencillo. Es para un pueblo, pero es también para una sola persona. Si obedecemos lo que el Señor nos ha dejado escrito en su palabra, ¿qué vamos a tener? Usted y yo, si obedecemos, ¿qué vamos a tener? Bendiciones. Y si desobedecemos, tendremos las consecuencias de la desobediencia. Eso no cambia, pero igual, mi querido hermano o hermana, si usted ha examinado su vida y usted sabe que no está en plena obediencia, ¿qué debe hacer? ¿Mantenerse rebelde? Hermano, cuando una persona es amonestada es para que cambie, es para que mejore, es para que su vida sea diferente. Porque es que si somos rebeldes contra Dios, ¿qué va a pasar? Usted sabe lo que va a pasar si somos rebeldes contra Dios. Se lo voy a ilustrar facilito. ¿Conoce la anécdota del huevo y la piedra? Si el huevo valiente se le tira encima a la piedra, ¿qué pasa? Y si la piedra le cae encima al huevo. Nosotros somos el huevo y Dios es la piedra. Vamos a ser obedientes. Mientras más tiempo tardemos en arrepentirnos, vamos a durar más en ser restaurados a la plena bendición. Mientras más tiempo tarde en arrepentirse, Israel más tiempo tardará en ser restituido a la bendición de Dios. Pero usted que sabe que como en Israel usted es un remanente fiel, usted lo sabe porque cada creyente conoce su vida, sabe cómo anda delante del Señor. Un consejo tengo para usted: siga siendo más fiel, cada vez más fiel. No descuide, no sea de eso que digan: ay, yo estuve el domingo en la iglesia, ya no voy a ir por 3 o 4 semanas, pues ya yo cumplí. Si usted buscó hoy de Dios, siga buscando. Si se llenó hoy de Dios, sígase llenando. Porque al final de cuentas, esto es lo único que va a importar delante de Dios. Israel, ahí está el modelo, el ejemplo. ¿Por qué no tiene paz? ¿Por qué Israel no tiene felicidad? ¿Por qué? No quiso obedecer los mandamientos del Señor. Mantenga la bendición de Dios en su vida. Recuerde que como el título de este sermón, mantener la buena comunión con Dios, tiene una condición. ¿Cuál es? Ser obediente a lo que dice la palabra de Dios. ¿Es Israel el pueblo de Dios? ¿Es Israel el pueblo de Dios? Sí, con una condición. Amén, hermanos. Si esa condición no está, Israel no es pueblo de Dios. Que el Señor les bendiga en este día. Póngase de pie. Este es el primero de una serie de sermones. Así que si usted quiere saberlo, no falte. Es más, asegure su asiento desde hoy. Vamos a orar. Y miren, hermano, ¿por qué quiero que oremos en este momento? Yo creo que todos han visto las noticias. Casi no me gusta verla porque mi corazón se quebranta cuando veo lo que los palestinos están pasando. Aquí no vamos a decir: sí, vamos a defender a Israel. Yo sé que esa tierra es de Israel. Ahora, triste ver cómo estos niños, cómo tanta gente está muriendo en ese lugar.
donde hay gente que puede estar muriendo de la sed y del hambre en ese lugar. Eso está pasando. Entonces, como cristiano, ¿cree usted que debemos olvidarnos de los palestinos? Dios no hace acepción de personas. Vamos a orar por ellos y vamos a pedir que Dios despierte a Israel, que Israel pronto conozca a Cristo para que termine sus luchas. Amén. Padre amado, aquí venimos delante de ti. He expuesto tu palabra es clara, tu palabra no nos deja a nosotros ninguna duda, ella es la verdad. Por esto, Padre amado, venimos ante tu presencia a rogarte por este conflicto que está viviendo Israel con los palestinos, oh Dios. Señor, humanamente hablando es imposible hallar una definición de esto, pero tú eres Dios, tú eres todopoderoso. Así como tú puedes controlar a un ser humano, puedes controlar al mundo completo con tu poder, con tu soberanía. Glorifícate, Padre. Haz que este pueblo de Israel se arrepienta. Señor, que pronto los israelitas conozcan a Jesús, tu Hijo amado, como su Salvador, para que puedan terminar sus luchas, sus dolores, sus angustias. También te pedimos, Señor, que tengas piedad de este pueblo palestino de Gaza. Mira, Padre, la situación que está viviendo. Cuántos niños allí llorando, muriendo. Cuántas personas, Señor, que no tienen un pedazo de pan. Cuántas personas que no encuentran hacia dónde ir, están encerrados. Señor, ten piedad, ten misericordia. Es lo que nosotros pedimos, que tu palabra reine en el corazón de los palestinos. Señor, que dejen de creer en un Dios que les pide que muera por ellos y comiencen a creer en Jesús que murió por ellos. Señor, que tú despierte esto en los palestinos para que puedan tener paz, pero en el tiempo presente te rogamos, Señor, que tú obres para que estas matanzas, estas situaciones se terminen ya, se detengan, oh Dios. Pedimos esto porque tú eres Dios todopoderoso. También te pido por tu pueblo que ha escuchado esta palabra. Ayúdanos, Señor, a entender que si somos obedientes, vamos a tener las bendiciones. Si somos desobedientes, vamos a tener las consecuencias de las desobediencias. Ayúdanos, Padre, a entender esto y aprender de Israel para siempre tener la paz y la tranquilidad que se deriva de obedecer tu palabra. Ayúdanos a vivir en santidad. Ayúdanos, Señor, a cambiar nuestros pasos, nuestros errores. Ayúdanos a dejar de justificar las cosas con las cuales nos alejamos de ti. Ayúdanos, Señor, a acercarnos cada vez más a ti y a oír atentamente tu palabra para que tengamos bendiciones en vez de consecuencias por las desobediencias. Esto te lo ruego, Padre, en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Que el Señor les bendiga. Salvador eterno, nos muestra su pasión, de su amor incuestionable, en la cruz nos reveló.
libertad puedo vivir. La muerte venció por mí. Aun siendo inocente, te entregaste en mi lugar y enfrentaste a la muerte para darnos libertad. Me rescató, me perdonó, la cruz la tuvo, la derrotó. En libertad puedo vivir. La muerte venció por mí. Mi vida rindo para honrarte. El Cordero de Dios ha vencido, el Rey que salva, te coronamos. El Cordero de Dios está vivo, mi vida rindo para honrarte. El Cordero de Dios ha vencido, el Rey que salva, te coronamos. El Cordero de Dios está vivo, mi vida rindo para honrarte. El Cordero de Dios ha vencido, el Rey que salva, te coronamos. El Cordero de Dios es vivo, me rescató, me perdonó, la cruz la tuvo, la derrotó. En libertad puedo vivir. La muerte venció por mí. La muerte venció por Concluimos orando. Padre amado, muchas gracias, Señor, porque hemos escuchado su palabra y ahora, Señor, al salir de este lugar, nuestra responsabilidad es obedecer, Señor. Ayúdenos y fortalezcanos, Padre, para que seamos bendecidos en nuestros hogares, seamos bendecidos en el trabajo, seamos bendecidos, Señor, en las carreteras. Nuestros hijos y nuestros estudiantes, Señor, sean bendecidos en las escuelas, en las universidades, Señor, en todos los lugares donde trabajamos. Padre amado, su bendición esté con nosotros. Ayúdenos a vivir, Señor, en temor delante de su presencia. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén.